Muy buenos días. Estamos comenzando una nueva semana con un nuevo tema, tal como habíamos anunciado. En este caso, el título de lo que vamos a estar meditando durante estas próximas 7 semanas es Locuras Divinas. Si habéis escuchado el mensaje de ayer en la iglesia, pues ya tenéis un buen terreno cubierto. Si no lo habéis hecho, recomiendo que lo busquéis en Facebook o en YouTube y que puedas escuchar el mensaje, porque precisamente este devocional va a estar desarrollando las ideas centrales que se han expresado desde el púlpito de la Iglesia Evangélica Revive. De todas maneras, para el día de hoy, la idea principal o la que vamos a estar recordando a lo largo de esta semana es la siguiente. Ser sabios es temer a Dios y conocer su voluntad para nuestras vidas. Si conocemos qué es lo que Dios desea para nuestras vidas, por ilógico que pueda parecer, por imprudente que resulte a los ojos del mundo, será el camino más lógico y prudente. Pues precisamente este es el tema que nos va a estar ocupando esta semana. Y a lo largo de estas semanas vamos a estar hablando de personajes que vivieron un conflicto, una lucha o que tuvieron que buscar equilibrio entre la fe y la prudencia, entre lo que dictaba la razón y lo que sentían era una demanda, un llamado o era la voluntad de Dios para sus vidas. Muchas veces esa voluntad de Dios reviste aspectos que desde un punto de vista humano parece absolutamente ilógico. Pero Dios suma de una manera diferente, usa unas matemáticas diferentes a las nuestras. Y muchas veces su desafío, su llamado de fe y de confianza es que demos pasos que a los ojos de los hombres parecen una verdadera locura. Por eso es que vamos a estar hablando de locuras divinas. Ahora bien, ¿cuáles son los versículos en los que nos vamos a basar hoy? Pues la lectura está en Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero yo tengo una traducción revisada que traduce así. Ahora bien, la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. La palabra traducida como certeza en la Reina Valera 60, en esta versión revisada se traduce como firme seguridad. Es que la palabra certeza en el original se refiere a lo que se encuentra debajo de cualquier cosa. Es decir, la base de un puente, en lo que se apoya un puente, la base de un contrato o también de una promesa. El empleo de esta palabra remite el sentimiento de seguridad, aquella estabilidad de la mente que lo mantiene a uno firme o como la base o garantía de una transacción. Por eso podemos arriesgarnos con una traducción muy bonita que dice así: la fe es el título de propiedad de las cosas que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. Y agrega el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así que como vemos aquí, la fe implica acercarnos a Dios creyendo que Él existe, con todo lo que ello contiene. Y lo segundo es creer que Él recompensa a los que le buscan. La verdad es que esto es realmente inspirador. Ahora, la fe entonces nos trae la certeza de cosas que son verdaderas, cosas que no tocamos ni vemos, pero las tenemos como ciertas y basamos nuestras elecciones y decisiones en ella y guiamos nuestras vidas teniéndolas en cuenta.
dice el escritor a los Hebreos, esperamos cosas futuras. Y también disfrutamos bendiciones espirituales invisibles, la certeza de lo que se espera, es decir, como si ya fuese nuestra posesión. Tenemos el título de propiedad, leíamos recién, o la convicción de lo que no se ve, bendiciones espirituales invisibles que son totalmente ciertas y reales. Ahora bien, los versículos intermedios del capítulo 11 a los Hebreos contienen una descripción, y valga la redundancia, del contenido de la fe. Por ejemplo, el versículo 3 incluye el concepto de creación. Por la fe entendemos que el universo fue enteramente organizado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de cosas invisibles. La primera gran doctrina que abrazamos cuando ejercemos esta fe es la de la creación. Estamos rodeados de cosas que podemos ver, tocar, oír, pero ¿han estado siempre allí? ¿De dónde proceden todas estas cosas? Pues no han estado siempre allí. Todo lo que podemos ver ha surgido de cosas que no podemos ver. Estamos pisando sobre algo que hace mucho tiempo no podía ser visto, tocado, olido ni escuchado. Por lo tanto, el universo en el que vivimos es una gigantesca lección gráfica acerca de la fe. Si nosotros hubiésemos podido estar junto a Dios en un momento antes de que comenzara la creación, habríamos necesitado una fe tremenda para creer que sucedería algo, porque todo saldría de la nada. Pero es que nosotros consideramos al mundo espiritual más real que el mundo material. No es ilógico creer que el universo fue formado por la palabra de Dios. Por fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios. Y esto no significa que nuestras conclusiones son inferiores a las conclusiones a las que llega la ciencia. Génesis significa comienzo, origen, y revela el principio del mundo, de la historia, de la humanidad, de la familia, de la civilización, de la salvación. Es la historia del propósito y el plan de Dios para su creación. Como el libro de los comienzos, Génesis establece el escenario para la Biblia entera. Revela la persona y la naturaleza del Creador. Nos habla de Dios como protector, como juez, como redentor. Génesis nos describe el valor y la dignidad de los seres humanos que fuimos hechos a la imagen de Dios, salvos por gracia, y que hoy somos instrumentos de Dios para el avance de su reino aquí sobre la tierra. También Génesis nos habla de las consecuencias y la tragedia del pecado, la caída, la separación de Dios y el juicio que vino sobre el mundo. Pero también nos habla de la promesa y la seguridad de salvación, el pacto, el perdón, el Mesías prometido. Y eso nos lleva al siguiente versículo, que incluye el concepto de sacrificio. El versículo 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio sobre sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Para acercarnos a Dios en una forma aceptable, desde nuestra posición caída, necesitamos un sacrificio. Pero este sacrificio tiene connotaciones especiales, ya que como Caín podemos ofrecer sacrificios que no son aceptables a Dios y por lo tanto no son base para ese acercamiento. Caín se equivocó en su manera de sacrificar. Él pensó que podía vivir una vida pecaminosa y persistir en su modo pecaminoso de vivir y que eso lo iba a cubrir luego ofreciendo una ofrenda como a él le parecía. Sin embargo, Abel pensó de una manera diferente. Aceptó su sacrificio. Y Dios demostró así que Abel era justo. No vivía sin pecado, pero sí vivió reconciliado con Dios. Y él aceptó
su ofrenda. El versículo no dice que Abel hizo obras justas, sino que su sacrificio fue más excelente, porque obedeció las enseñanzas de Dios, no registradas en la Biblia, aparte de las pieles con las que Dios vistió a nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero también nuestra fe incluye el concepto de salvación final. El verso 5 dice, por la fe, Enoc fue trasladado para no ver muerte, y no fue hallado porque lo trasladó Dios, y antes que fuese trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Él fue arrancado de nuestro mundo, fue llevado corporalmente y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y esto nos ilustra la etapa final de nuestra salvación. Cuando el Señor venga, millones de creyentes en todo el mundo serán traspuestos de forma similar al cielo sin morir. Y este es el concepto que nuestra fe contiene, el concepto de creación, el concepto de sacrificio y el concepto de salvación final. Es así que nos acercamos a Dios, creyendo que le hay, confiando en lo que Él ha determinado, pero a su vez también seguros de que Él recompensará a cada uno de aquellos que confiamos en Él y que nos acercamos a Él por la fe. Así pues, nuestra fe hoy es desafiada. Vamos a estar mirando esta semana la lucha que hay entre la fe y la prudencia y las situaciones en las que a veces nuestra fe se ve comprometida. Mi oración escrita en esta mañana es, amado Padre, la forma en que nos has dado salvación es completamente maravillosa. Gracias porque la fe viene al oír la palabra de Dios. En ella podemos ver la grandeza de tu amor y tu perdón y conocer tu persona y la seguridad de que un día podremos estar contigo en gloria. Es una locura, pero también una realidad. Muy buenos días, que el Señor os bendiga. Os espero mañana a las 9:30 para seguir hablando de estas locuras divinas.